11:19, continuamos en la receta médica de la Z, miércoles cardiourológico. Llega el momento de presentar a nuestra invitada que estará hablando de uno de los enemigos silentes del ser humano. Así es. Adelante, doctora Mildred. Bien, para mí es un placer presentar este día a la doctora Marta Santos. La doctora Marta Santos es cardióloga, internista, graduada en el Instituto Dominicano de Cardiología. Es coordinadora de la residencia, vicepresidenta actual del CEIDOCA, quien es el Círculo de Egresados de Cardiólogos del Instituto, profesora de UNIBE y jefa de sala del Instituto Dominicano de Cardiología. Hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial, quien es uno de los factores de riesgo más determinante en la enfermedad cardiovascular. Y aquí en Dominicana, según EMPREFAR, que es la última encuesta que se realizó de los factores de riesgo, realizada en el 2017 por la Sociedad Dominicana de Cardiología, doctora, tenemos un 30% de nuestra población que es hipertensa, y de este 30%, la mayoría, el mayor porcentaje es en la región este, seguido del sur, del nordeste, y por último, los que tienen apenas un 20%, la región fronteriza. Doctora, para mí es un placer tenerla aquí para hablar de este factor de riesgo tan determinante en la población dominicana. Y dígame una cosa, los pacientes se mortifican mucho cuando uno le dice que es hipertenso. ¿Qué significa? ¿Cómo yo sé que soy hipertenso? Porque todo el mundo tiene en su mente, el pueblo dominicano, de que 12.8 es la presión normal. ¿Qué hay de eso? Muy buenos días a todos. Buenos días. Gracias por su atención y su invitación sobre este tema tan importante, porque como la doctora acaba de decir, o sea, ya nosotros tenemos estadística aquí en la República Dominicana del número de hipertensos o el porciento de hipertensos que tenemos, que la población abarca según el último estudio. Ya tenemos 3 estudios para, claro está, tenemos el EFRICAR 1, el EFRICAR 2 y el que la doctora acaba de mencionar, que fue hecho por SENASA y la Sociedad Dominicana de Cardiología. Y como usted bien lo dice, doctora, más de la mitad de los pacientes no saben que son hipertensos, y también prácticamente más de la mitad de los pacientes no están controlados. Entonces, ¿cómo podemos definir la hipertensión? O sea, eso es como que uno dice, ¿cómo yo defino la hipertensión? Desde el punto de vista fisiológico, los médicos sabemos bien a qué sería igual la presión arterial, que sería muy fácil, que sería la resistencia vascular por el gasto cardíaco, pero esto no lo va a entender ningún paciente. Entonces, para hablar de hipertensión tenemos que hablar de números, y en eso que está basado. Porque hablar de presión, como su nombre lo dice, y si nosotros damos un remonte hacia atrás y hablamos de la física, es presión, o sea, es la presión que está haciendo un órgano, al igual que una presión que puede estar haciendo algo mecánico, llámese el motor de un vehículo, llámese una bomba, o sea, lo hace a una presión y tiene una unidad de medida. O sea, que estamos hablando que la medicina sí se relaciona con la física. Entonces, cuando decimos hipertensión, lo primero que nos llega a la cabeza es un número. Entonces, lo que se está hablando de número, hablamos de 120, 80, según la guía americana. O sea, y creo que son las más fáciles. Siempre he dicho, desde que salió el JNC 8, pienso que sí, que es de la más fácil y que es de la más, se puede digerir mejor para el médico de atención primaria. Porque lo importante es que el médico de atención primaria maneje la hipertensión, así como la manejamos los especialistas. Porque el médico de atención primaria o la medicina, es decir, donde el primer paso, el primer contacto que el paciente tiene es con este médico de atención primaria. Entonces, este médico de atención primaria debe de estar preparado y debe de saber cuáles son los niveles de presión normal. Porque si el médico de atención primaria no sabe cuáles son los niveles de presión normal, mucho menos el paciente va a saber cuáles son los niveles de presión normal. Entonces tenemos que decimos que es igual o menor a 120/80. Porque si usted me pregunta a mi doctora, ¿cuál es la presión que usted quisiera tener? Yo le dije, bueno, mi presión que a mí me gustaría tener sería 115/75. 11.7. Exactamente. La gente le quita, lo mide en centímetros de agua, no en milímetros de mercurio como lo medimos nosotros los médicos. Entonces,
esto no sale de la nada. O sea, el que yo le diga a una persona, usted tiene 120/80, está basado en evidencia de los estudios, en los estudios que se han hecho. Entonces, ¿qué tenemos con 120/80? Bueno, para saber si el paciente es hipertenso, cuando nos sube de 120/80, por ejemplo, un 130/85, ya decimos que el paciente es hipertenso según las guías. Y nosotros lo vamos acatando también, los médicos. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Cuándo sería la palabra cuándo medicar y cuándo no medicar? Porque decimos, bueno, pero van a medicar todo el mundo. Porque cada vez que yo tomo la presión, alguien tiene 130/80 y dice, no, pero yo no soy hipertenso. Entonces, lo que se ha visto en los estudios observacionales, que ese 130/80, de decir que hay quien está elevada la sistólica, se ha visto que en esos pacientes menores de 40 años se convierte en un factor de riesgo, o sea, que ya puede dañar cualquier órgano. Okay. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Cuando vamos a medicar a un paciente, lo primero que tenemos que estar seguros de que sea hipertenso. Porque no, con la primera toma de presión en un consultorio, nosotros podemos etiquetar a un paciente de hipertenso. Eso es un error. O sea, de la primera visita, usted etiquetar a un paciente de hipertenso. ¿Y si tiene 200, 120? Bueno, ya ahí estaríamos ante una crisis hipertensiva y el médico tiene que ser muy cauteloso y ver qué siente el paciente. La hipertensión arterial no tiene síntoma específico. Okay. No hay un síntoma específico que podamos decir, mire, pero sí ya estamos acostumbrados a ver al paciente que cuando presenta estos niveles de presión, el paciente tiene cefalea, tiene mareo, puede presentar calambre de un brazo en la cara, puede presentar que le falte el aire, o sea, mínimamente él dice como que se siente algo en el pecho y es la presión. Entonces el médico tiene que utilizar la historia clínica, o sea, ¿qué tú te sientes? Ahora, si el paciente no se siente nada y aún 200, teniendo 200, es algo arriesgado, pero el paciente debería derivarse a un mapa, o usted citarlo mañana, o él se tome la presión en su casa. Porque medicar a un paciente, la doctora me va a decir, bueno, sí, pero todo va a depender del paciente, porque ya uno lo hemos tenido. Cada cardiólogo pienso que lo ha tenido en su consulta en algún momento. De ese paciente de 280, 120, usted dice, pero míralo cómo anda y no le pasa nada. Entonces, sí, empezar a medicar a un paciente sin usted conocerlo en una primera consulta, sin tener síntomas, que no fue eso lo que le llevó al médico, eso fue un hallazgo casual, ya sea por una evaluación que se va a hacer para cirugía o algo que él se va a hacer. Entonces usted empieza a medicarlo, sentarlo, internarlo, o sea, no es lo correcto. No es lo correcto, porque lo que tú dices, hay la crisis hipertensiva. Sí. Entonces, la crisis tiene dos vertientes, que es la emergencia hipertensiva, que es cuando tú tienes que bajarle la presión al paciente. El paciente tiene síntomas y tiene riesgo de muerte inminente si tú no se la bajas. Por ejemplo, un paciente en edema agudo del pulmón, un paciente convulsionando, un paciente con un ACV, una embarazada. Eso es emergencia. O dolor de pecho. Ya el paciente que tiene 180, 100 o 120 y está como el primer guandul, que tú lo ves, que usted no se siente nada. No, yo no me siento nada. Eso es una urgencia. Ya en la urgencia, usted puede manejar el paciente vía oral y mandarlo a su casa, porque es un paciente de riesgo, pero no de riesgo inminente, porque hasta ese momento el paciente no tiene ninguna lesión a órganos diana, como es el caso de la emergencia. O sea, son dos casos diferentes. Muy bien. Doctora Santos, se habla de hipertensión arterial primaria y secundaria. ¿Cuáles son las características de las primarias y las secundarias? La hipertensión arterial primaria es lo que nosotros llamamos hipertensión arterial esencial. La hipertensión arterial esencial es la presión que nosotros no conocemos el origen de por qué el paciente es hipertenso. Y se da en la mayoría de los casos. Entonces, ahí es que tenemos que empiezan a entrar las preguntas de si el paciente lo hereda, si el paciente está tomando una serie de medicamentos, pero por lo regular en la primaria no se conoce el origen. En la secundaria sí se conoce el origen. Entonces, si conoce el origen, llamamos hipertensión secundaria, como son los problemas metabólicos, como son los problemas hormonales. O sea, son muchos factores, y los factores renales, que son una de las principales causas de hipertensión secundaria. Ok. Sí, doctora, estamos conversando con la doctora Marta Santos, cardiólogo del Instituto de Cardiología.
Y del Centro de Ginecología y Obstetricia, ¿no? El Centro de Ginecología y Obstetricia, en la Avenida Independencia. Una pregunta primero. O sea, cuando usted inició a hablar de hipertensión, hablaba de atención primaria. ¿Sustituye una evaluación de un paciente en atención primaria al cardiólogo? Esa es una pregunta. La segunda es, cuando usted dice que yo generalmente cuando evalúo un paciente desde el punto de vista urológico no le tomo la presión, pero yo le tomo la presión a algunos pacientes. Y resulta que hace como 2 años yo, viendo a un paciente asintomático, así como usted dice, pero me llamó la atención la coloración de su cara y le tomé la presión. Tenía 200, 120, 140, algo así. Entonces me preocupé y lo mandé a emergencia antes de yo evaluarlo. Claro. Y llamé al cardiólogo. No, él tenía 220, 160, algo así. Era una presión muy alta. El hecho es que él salió, pero no fue a la emergencia, sino que salió a hacer alguna diligencia. Cuando el cardiólogo llegó a la emergencia, el paciente había llegado a la emergencia con un infarto fulminante. Pero falleció el que tú mismo, mandaste. así es. Bueno, pero... Entonces, esa segunda pregunta, porque como usted comenta que un paciente con hipertensión o con unos números, como usted dice, no sé si entendí mal, que no debe medicarse, esas dos preguntas quisiera, la primera de la atención primaria y la segunda que un paciente con unos números de presión tan altos no debe medicarse. O sea, ¿qué debe hacerse con ese paciente? Y me recuerda que fue lo que usted, o sea, ¿por qué fue donde usted? ¿Por qué él fue donde usted? No, una evaluación urológica. Ok. Nada Mira, que ver con cardiología. Eso no es lo que acostumbra pasar. O sea, no sé si vamos ahí correcto. Porque no fue la hipertensión sí fue la causa del infarto, o sea, aceleró su infarto, pero él tuvo una clínica. Entonces, al tener una clínica que usted le vio la cara roja, o sea, no sé si seguiría, o sea, que habría que seguirle preguntando. Usted se siente algo, usted se siente sofocado, porque tiene alguna manifestación. A usted le llama la atención de que él tenía la cara roja. Así es. O sea, que él algún síntoma tenía. O signos, ¿no? O signo, exacto, esa es la palabra. Entonces, él tenía algo. Entonces, en ese caso, él debió de ir a la emergencia porque a usted le preocupó de que él, a usted como médico le preocupó de que él tenía, porque ahí es que va. O sea, cuando estamos haciendo el historial clínico. Todo va a depender del historial clínico y qué tan agresivo usted sea en el historial clínico. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso mío, a veces yo tengo pacientes que llegan y debutan y yo le digo, siéntese un momentico otra vez allá afuera, que yo vuelvo y se la tomo. Claro. Entonces, el paciente, a veces tenía 180, de repente está en 140, te mantiene hipertenso, claro está, pero él regresa con una presión más bajita. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo que se llama el paciente hipertenso de bata blanca, o sea que es complejo todo. Entonces, tenemos el paciente de hipertensión de bata blanca, que es el paciente que se pone hiperadrenérgico cuando ve al médico y de repente ese paciente le sube la presión y él mismo le dice a uno en su cara, doctora, pero a mí nunca me subió la presión. Sí, pero él mismo se extraña de que yo le encuentro esos niveles de presión, ¿me entiendes? Pero tú te das cuenta por la frecuencia cardíaca, porque es un paciente que está asustado y la descarga adrenérgica hace que tenga la frecuencia cardíaca alta. No, a veces, mire, no siempre el paciente presenta, porque es que el problema es de la medicina es o sea, no siempre el paciente es igual. Ah, no, claro. Ese se va a presentar así, pero hay otro que se me va a presentar tranquilamente. Y usted le pregunta, ¿y te siente algo? Y usted le hace un electro, el electro no tiene nada. Y todo, usted le dice, ¿te siente? Y el paciente no se siente nada. Pero para que un paciente llegue a 180, 160, como... No, ahí está alto. 200 y pico tenía, o sea. Ese paciente tenía un hipertenso de larga data. Ahora, que él no se chequeara. Ese otra. Pero ese es un paciente, para llegar a esos niveles, y ya eso es un paciente que probablemente tenía ya retinopatía hipertensiva. No, yo estoy de acuerdo con la doctora. Percibí algo en el rostro del paciente. Probablemente tenía ya... Estoy de acuerdo con la doctora. Claro, porque es que esa presión de... No, y no solamente eso. Hay una pregunta que hay que hacerle al paciente para también buscar la hipertensión, o sea, para saber si es de primera vez. Sí. El paciente tiende a decir, cuando uno le pregunta, ¿a usted alguna vez le han encontrado presión alta? Hacen como 3 años que yo fui a un médico y me encontré la presión alta, pero después yo me mejoré solo. Ya usted sabe que usted está frente a un hipertenso que él no quiso llevar el tratamiento.
Exacto. Eso es así. ¿Se ve? O sea, que hay que seguir buscando cuando uno le pregunta, y principalmente pasa mucho en las mujeres también, que uno le pregunta, ¿usted ha ido a algún...? Después cuando ella dice, sí, mira, a mí me dio preeclampsia y yo tuve tratamiento por tal tiempo. Ya usted sabe que hay un factor de riesgo ahí para que esa mujer sea hipertensa. O sea que todo está en la historia clínica de cómo lo vamos a abordar. Mira, vámonos a la pausa. Hace un momentito la doctora hablaba acerca de la hipertensión secundaria, que ahí se conocen algunas causas. Sí. Vamos al regreso para que ella nos hable de algunas de estas causas. Por ejemplo, está el hipertenso renal. Sí, Creo que la causa ya ustedes saben por qué viene. Pero vámonos a la pausa, al regreso conversamos acerca de esto. Cundo, llévate. La receta médica de la Z.